Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos continuando con los temas de la unidad número 4. En este caso estaremos abordando el tema 4.2.1.2, lectura crítica. En el tema anterior, si ustedes recuerdan, estuvimos revisando lo que era la lectura selectiva, que es un tipo de lectura, y también estábamos revisando precisamente pues qué era la lectura en general, ¿no? Que era un proceso interactivo entre texto, lector y contexto para obtener cierta información. Para este video, por lo tanto, vamos a revisar la lectura crítica. ¿Para qué nos sirve? Bien, un lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interese, pero su lectura no será efectiva si no entiende lo que el texto dice o si no reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Sí, nosotros podemos leer muy rápidamente, pero de nada nos va a servir si al final de cuentas no entendemos más bien lo que dice un texto. Entonces, sí, un buen lector es eficiente si es capaz de seleccionar el contenido y es efectivo, o debe de ser efectivo. La efectividad pues consiste en leer críticamente, precisamente. Entonces, el lector crítico al tiempo que lee se plantea las siguientes preguntas: ¿cuál es la fuente? ¿Es veraz? ¿Está actualizada? ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? ¿Cómo presenta el autor la información? ¿Qué tono utiliza? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor? Y también si cambió mi opinión del texto o me hizo reflexionar. Entonces, a la vez que nosotros estamos leyendo, en realidad nuestro cerebrito debería de estar haciéndose todas estas preguntas, debería de estar como en un segundo plano, ahora sí que como en un teléfono, en una aplicación trabajando en segundo plano, haciéndonos, cuestionándonos acerca de todo. En la lectura crítica, yo debo de tener ciertos elementos. Por ejemplo, debo de identificar un mensaje, debo de saber diferenciar entre hechos, inferencias y opiniones, y también tengo que identificar, dijimos, el contenido general de la lectura. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer para la lectura crítica es identificar mensajes. En primer lugar, tengo que identificar el tipo de texto que estoy leyendo. Y ya una vez que identifique el tipo de texto, tengo que identificar qué función cumple y qué intencionalidad tiene ese texto como tal. Tengo que leer el título y predecir también de qué se va a tratar el texto. Hay que leer la primera parte de un texto y decir de qué se tratará y qué función pretende cumplir. Y también leer el texto e identificar dónde están los elementos que cumplen cada función. Si es importante, como que ir haciendo un proceso analítico a la hora que estamos leyendo. Dentro de la lectura crítica entran tres elementos importantes: lo que son los hechos, las inferencias y opiniones. Bien, todo esto lo encontramos en la forma en cómo el autor va a presentar la información dentro del contenido del texto. Y vamos a tener en un primer lugar que los hechos son razonamientos o argumentaciones que puede ser verificada a través de la experiencia de la lógica. Una inferencia. ¿Qué va a ser una inferencia? Va a ser una consecuencia que se obtiene de un hecho o que se basa en un razonamiento lógico. Y la opinión va a ser un juicio de valor. Esos son los elementos en cómo un autor va a presentar la información. Entonces, básicamente estamos hablando que los hechos son datos que pueden ser verificados, básicamente. Las inferencias se construyen como derivaciones lógicas de los hechos. Entonces, una inferencia se deriva del hecho y tienen como función apoyar una información que yo puedo demostrar y verificar. Y las opiniones, bueno, depende del tipo de texto que estemos abordando, pero casi siempre aparecen en las conclusiones y están apoyados en los hechos o las inferencias. A ver, vamos a ver un ejemplo. Hecho, está lloviendo. El hecho es que está lloviendo. Puedo salir a la calle y verificarlo, ¿no? Inferencia, el cielo está nublado. Infiero que va a llover. Entonces acuérdense que la inferencia respalda al hecho. Si está lloviendo, por lo tanto, pues está nublado, ¿no? Y la opinión, bueno, una opinión básicamente es una conclusión. Creo que mañana lloverá, ¿no? Incluso aquí podemos agregar los axiomas. En la adición, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Si yo puedo ver que está lloviendo, salir a la calle y verificar. Puedo revisar también que el cielo está nublado y inferir que va a llover. Puedo revisar incluso que está nublado
y que está lloviendo. Bien, la opinión tiene que ver con una conclusión a partir del hecho y la inferencia. El siguiente tipo de lectura es la lectura de comprensión. La comprensión es un proceso cognitivo complejo interactivo entre el mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y el propósito del lector. Es importante, muy importante, que podamos realizar lecturas de comprensión. El lector comprenderá. Lo que el lector comprenderá depende de una serie de factores, desde sus experiencias, depende desde sus creencias previas, las metas, etcétera, etcétera. En este proceso el lector va a realizar una confrontación entre los esquemas previos y el texto. Es decir, el lector confronta el conocimiento que ya trae con el conocimiento que está adquiriendo a través de la lectura. Y entonces, se genera un nuevo esquema de conocimiento del lector. Sí, es algo así como el aprendizaje significativo. Esto tiene la finalidad de fortalecer la habilidad para buscar y seleccionar información, para apropiarse de los conocimientos inmersos en las lecturas y valorar las propiedades inherentes a cada texto a través de la ejercitación de estrategias de lectura. Sinceramente, nos falta mucha lectura de comprensión. A veces leemos, pero no relacionamos lo que ya conocemos con lo nuevo que estamos leyendo. La lectura comprensiva, entonces, va a ser aquella en donde el lector va a interpretar la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Es lo que comentábamos, es donde la lectura de comprensión es la lectura en donde el lector finalmente entiende el mensaje del texto. La lectura comprensiva tiene por objeto entonces la interpretación y comprensión crítica del texto, es decir, en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de lectura. Lo decodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. Básicamente podemos decir que si nosotros hacemos lectura de comprensión, automáticamente también estamos haciendo lectura crítica, la lectura que revisábamos en el paso anterior. Bien, en este tipo de lecturas, además de la lectura crítica que ya hicimos en el paso anterior, el lector se va a plantear las siguientes interrogantes. Conozco el vocabulario, cuáles son las ideas principales del texto, cuáles ideas secundarias, qué tipo de relaciones existen entre ideas principales y secundarias. Aquí, por lo tanto, el lector va a hacer énfasis en el contenido del mensaje. Dentro de la lectura de comprensión, vamos a tener a los enunciados de apoyo. Los enunciados de apoyo, el objetivo es que nosotros identifiquemos las oraciones que apoyan a la idea principal. Si yo tengo que aprender a identificar, a ver, qué es una idea principal y qué es un enunciado de apoyo. Un enunciado de apoyo es aquella que apoya a la idea principal o a la idea clave. Tengo que aprender a hacer esa diferenciación. ¿Qué más tengo que identificar? ¿Cuál es el propósito del autor? Porque también es importante destacar que cada autor tiene su propia manera de presentar su información, su mensaje, ¿no? Entonces tengo que saber cuál va a ser el propósito de este mensaje, y de hecho el propósito puede presentarse como hechos, inferencias y opiniones. Algo importante es que toda la información que se presente tiene un lenguaje y el lenguaje de cada autor es único y irrepetible. Por eso luego se nota, por ejemplo, en sus trabajos, cuando ustedes copian y pegan algo, ¿no? Porque cada autor, cada persona que escribe tiene su propio estilo de escritura. En el caso de ustedes, pues todavía tenemos un estilo un poquito rústico, un poquito, que todavía le falta trabajarse, ¿no? Y cuando copian y pegan alguna definición, luego nos damos cuenta, pues que no, ustedes no escriben así todavía. El lenguaje puede ser objetivo y subjetivo, dependiendo de lo que quiera comunicar el autor. Es objetivo cuando el autor no se deja llevar por los sentimientos. Sí, cuando escribe lo apegado a la realidad, ¿no? Y es subjetivo cuando contiene el modo personal de pensar y sentir el autor. Aquí es esta parte importante. Bien, también, este tipo de comunicación suele incluir connotaciones, palabras con un significado oculto. Es importante que el autor y nosotros podamos identificar adjetivos calificativos, la información que presenta, el propósito, si es persuasivo, informativo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto nosotros lo tenemos que aprender a identificar en una lectura de comprensión.
¿Qué más hay que identificar en una lectura de comprensión? Obviamente los puntos principales, ¿sí? Un lector crítico y eficiente, un lector que comprende, ¿sí? Sabe identificar las ideas clave del texto, ¿sale? De los enunciados de apoyo que mencionábamos anteriormente. ¿Por qué todos los autores en todas sus obras van a incluir ideas principales? Van a incluir sus ideas centrales, que es básicamente el desarrollo de la tesis o la idea que quieren presentar. Y también, bueno, la intención es dejar en claro qué es lo que el autor nos quiere expresar en su mensaje. Otro elemento, el objetivo. A ver, el autor tiene un objetivo informativo, tiene un objetivo persuasivo o prescriptivo, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Informativo, si intenta añadir nuevas ideas, conocimientos o creencias en el lector. Persuasivo, si desea modificar las ideas, conocimientos o creencias del lector para lograr un cambio en el comportamiento. O prescriptivo, si busca regular la conducta del lector al presentar nuevas pautas de acción o modificar las acciones en curso. Por ejemplo, un texto informativo puede ser una noticia periodística. Un texto persuasivo, no se quiere modificar las ideas, conocimientos o creencias, puede ser a lo mejor un libro motivacional. Y prescriptivo puede ser un documento legal que nos diga pues cómo debe de comportarse el lector. También podemos encontrar en un texto contradicciones internas, ¿sí? Un texto presenta contradicciones internas cuando hay contradicciones entre la tesis o hipótesis central y uno o alguno de los puntos principales. Es decir, yo puedo encontrar en un texto que el mismo autor se puede contradecir, que diga que en una parte que es A y en la siguiente que diga B. Yo también, cuando hago una lectura de comprensión, puedo identificar fácilmente los puntos en donde el autor se contradice. También encontramos contradicciones internas, en donde uno o alguno de los enunciados de apoyo contradice a uno o alguno de los puntos principales. Muchas de las veces, por ejemplo, la idea principal es contradecida por la idea secundaria. Y también voy a encontrar contradicción interna cuando el autor no define implícita o explícitamente los conceptos centrales del texto. Es decir, no identifica bien cuál es la idea central y la idea secundaria. Todos estos elementos yo los puedo encontrar si yo hago realmente una lectura de comprensión. Pero, pues para hacer una lectura de comprensión sí es necesario practicar y es necesario también poner ciertas características como atención en lo que estoy leyendo, dedicarle tiempo a la lectura y sobre todo, pues desarrollar la habilidad, es decir, leer y leer y leer. Porque sinceramente sí nos está faltando mucha lectura de comprensión. Y hasta aquí el video del día de hoy.